Bien, voy a hacer un ejemplo de un circuito serie. Tenemos una resistencia 1 que vale 3 ohmios, una resistencia 2 que vale 2 ohmios y un voltaje que vale 10 voltios. Y queremos calcular el voltaje que se pierde en la resistencia 1, V sub 1, el voltaje que se pierde en la resistencia 2, V sub 2, o también se puede escribir V sub R2, la intensidad que circula por la resistencia 1 y sub 1, la llamaremos así, la intensidad que circula por la resistencia 2 y sub 2, la intensidad total y nada más. Bien, entonces, el método que sigo. Por un lado pongo todas las fórmulas que conozco de los circuitos en serie. Me dicen que el voltaje generado es igual al voltaje consumido, a la suma de los voltajes consumidos, que es el voltaje sub 1 más el voltaje sub 2. Luego me dice que al ser un circuito en serie, la cantidad de corriente que pasa por cada una de las resistencias es igual. Es como si tenemos un tubo de agua, si por aquí pasan 10 litros de agua, por aquí pasan 10 y por aquí pasan 10, no se pueden quedar acumulados en ningún lado. Y la intensidad es lo mismo, es el flujo de electrones, en vez de ser litros, es el flujo de electrones. Por lo tanto, la intensidad total es igual a la intensidad sub 1, que es igual a la intensidad sub 2. Y luego, según la ley de Ohm, sé que el voltaje total es igual a la resistencia total por la intensidad total. Y eso sería si tenemos un circuito equivalente en el cual tuviéramos una resistencia total, o que también le llama resistencia equivalente, con el mismo voltaje, que vale 10 voltios, tendríamos la misma intensidad total. Por lo tanto, el voltaje total, bueno, le voy a llamar aquí voltaje total y voltaje total. El voltaje total, que es el generado, es igual a la resistencia total. La resistencia total, al ser en serie, es igual a la suma de las resistencias. La resistencia 1 más la resistencia 2. Aquí he puesto todas las fórmulas de un circuito en serie, con dos resistencias. Y también para calcular, esto es la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm. He puesto el voltaje total, a que es igual a la suma de los dos voltajes consumidos, la resistencia total, a que es igual a la suma de las dos resistencias, y la intensidad total es igual también a la intensidad que pasa por la resistencia 1 y a la intensidad que pasa por la resistencia 2. Y ahora, particularizando, en cada una de las resistencias puedo aplicar la ley de Ohm. Por lo tanto, el voltaje que se pierde en la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por la intensidad que pasa por esa resistencia, la intensidad 1, por lo tanto. Y la ley de Ohm en la resistencia 2 es igual al voltaje 2, que es igual a la resistencia 2 por la intensidad que pasa por esa resistencia 2, que es igual a I sub 2. Y ahora pondría los datos que tengo. Datos. ¿Qué datos tengo? Tengo el voltaje total, que vale 10 voltios. Tengo la resistencia 1, que vale 3 ohmios. Tengo la resistencia 2, que vale 2 ohmios. Y no tengo nada más. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es, de estos datos, bueno, lo que quiero calcular sería la intensidad total, la intensidad que pasa por la resistencia 1, la intensidad que pasa por la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 2, el voltaje que se pierde en la resistencia 1, que no los conozco, y creo que no me dejo nada atrás. No me dejo nada atrás. Vale, entonces lo que hago es, en las fórmulas que tengo, según los datos que tengo, subrayo todos los datos. La V total la tengo, sí, aquí la tengo y la tengo. Los puedo subrayar con un lápiz o mentalmente. ¿Tengo R sub 1? Sí. ¿Tengo R sub 2 aquí? Sí. R sub 1 y R sub 2. Entonces, de todas estas ecuaciones busco la única ecuación que tenga todos los datos menos 1 para despejar, que sería esta. Y la voy a poner aquí. R total es igual a R sub 1 más R sub 2. Y sustituyo.
R total es igual a R sub 1, que es 3 ohmios, más R sub 2, que es 2 ohmios. Implica que R total es igual a 5 ohmios. Y esto, como es un resultado, lo encuadro para que se vea bien. Y ahora este resultado es un nuevo dato que tengo y me permite subrayar en mis fórmulas, en otras ecuaciones, datos que antes no tenía. Esta ya la utilicé. Aquí tengo la resistencia total, por lo tanto tengo una nueva ecuación que es esta, que puedo despejar la I total puesto que tengo los otros dos datos. Y la pongo: V total es igual a R total por I total. Implica que voy a despejar la I total, que es la que voy a calcular, es igual a la V total partido por la R total. Y aquí vemos que es imprescindible el uso de esta fórmula con la resistencia total, este circuito equivalente, este equivale a este, ya que teniendo el mismo voltaje tendríamos la misma intensidad, ya que hemos calculado una resistencia que equivale a esta, o si tuviéramos la misma intensidad con la resistencia equivalente, tendríamos que generar el mismo voltaje para que pasara la misma intensidad. Bien, sigo operando. Por lo tanto, la intensidad total es igual al voltaje total, que es 10 voltios, partido por la resistencia total, que la tengo aquí, que es 5 ohmios. Y como estoy con el sistema internacional, me da 10 entre 5, 2 amperios. Por lo tanto, y lo encuadro, que es un resultado. Intensidad total es igual a 2 amperios. Vale. Bien. Tengo un nuevo dato. Entonces vengo aquí y lo subrayo donde lo tenga. Lo tengo aquí. ¿Y donde más lo tengo? En ningún sitio. Pero de esta ecuación voy a sacar los que tengo una sola incógnita. Bueno, esto en realidad son I total es igual a I sub 1, I total es igual a I sub 2. O también I sub 1 es igual a I sub 2. Son varias ecuaciones. Voy a sacar aquí el I sub 1 y el I sub 2. Como I total es igual a I sub 1, I sub 1 es igual a I total. Implica que I sub 1 es igual a 2 amperios. Nuevo dato que tengo. Y luego I sub 2 es igual a I total. Lo que implica que I sub 2 es igual a 2 amperios. Y lo encuadro, ya que me lo piden. Tengo nuevos datos, por lo tanto puedo venir aquí y subrayar donde tenga I sub 1 y I sub 2, que son datos que tengo. I sub 1 e I sub 2. Este ya la usé. Entonces, ¿qué nuevas ecuaciones del circuito serie puedo usar en las cuales tenga todos los datos menos 1? Pues esta y esta. Voy a calcular el voltaje que se pierde en la resistencia 1 y el voltaje que se pierde en la resistencia 2. Por lo tanto, V sub 1 es igual a R sub 1 por I sub 1. Estoy empleando esta. Implica que V sub 1 es igual a R sub 1 que vale 3 ohmios por I sub 1 que vale 2 amperios. 2 amperios. Es igual a 3 por 2, 6 voltios. Y lo encuadro, el V sub 1. Luego voy a emplear esta. V sub 2 es igual a R sub 2 por I sub 2. Implica que V sub 2 es igual a R sub 2, que lo tengo, el dato, R sub 2, que es 2 ohmios aquí, por I sub 2. I sub 2, que es igual a 2 amperios, por 2 amperios, que es igual a 4 voltios. Y tengo un nuevo dato. Por lo tanto, calculé la I total, calculé I sub 1, calculé I sub 2, V sub 2 y V sub 1. Y me sobra una ecuación. Esta ecuación ya tengo todo resuelto, pero simplemente voy a comprobar que se cumple y así ya veré que realmente los resultados que tengo son buenos. No me voy a jugar los puntos por no hacer esa comprobación. Si esa comprobación no me da, tendría que dedicarle unos minutos más a localizar el fallo y resolverlo. Y así me aseguro los puntos de este ejercicio. Por lo tanto, V total es igual a V sub 1 más V sub 2. Implica que V total, habíamos dicho que era 10 voltios, es igual a V sub 1, que vale 6 voltios, más 4 voltios, que es V sub 2. Ok, me da bien. También podría haber calculado aquí el V sub 2. Una vez que tengo el V sub 1, con esta ecuación tendría V total, tendría V sub 1 y despejo el V sub 2. Y compruebo luego con esta ecuación. Vale, nada más, con esto es
cómo se resolverían los circuitos por mi método. Es un método paso a paso, hay que seguir el procedimiento, si se sigue ese procedimiento se resuelve cualquier circuito serie sin problemas. Bueno, vamos luego con el siguiente. Ahora apago y ya seguiremos luego con el siguiente.